a nuestra moderadora de este último panel, aparte de ser la mujer más bella y más inteligente del mundo, a la doctora, por favor, la doctora María Isabel Alfonso, profesora de St. Joseph College en Long Island, en Brooklyn. Es autora y el amor de mi vida. Entonces, la voy a pasar y vamos a empezar. Muchas gracias, mi amor. Y ya que estamos hablando de amor, yo quiero hacer una pequeña mención a mi papá, que está aquí, Ramón Alfonso, que gracias a él es que yo estoy aquí sentada. En todos los sentidos, literalmente e intelectualmente, porque fue una persona que cuando llegamos a Cuba en el 95, me enseñó que había otra forma de pensar y de relacionarnos con Cuba, que no era el zoológico que yo encontré. Bueno, voy a empezar por orden. Vamos a empezar por orden. Va a ser el primero, ¿no? Tengo a mi izquierda al profesor Guillermo Grenier, profesor de Sociología y director del programa de posgrado en el Departamento de Estudios Socioculturales y Globales de la Universidad Internacional de la Florida. Es uno de los fundadores de la Escuela de Análisis Social de Miami, autor de numerosos libros, ha sido Fulbright Scholar y miembro de la Facultad del Instituto de Notre Dame de Estudios Latinos, así como director del Centro para la Investigación del Trabajo en la Florida. Inició la FIU Cuba Poll en el 91 y regularmente ha llevado a cabo encuestas que exploran las actitudes políticas cubanoamericanas desde entonces. La encuesta sobre Cuba es el proyecto de investigación de más larga duración que analiza las tendencias ideológicas de la comunidad cubanoamericana en la Florida. Este es el hombre de las encuestas, que está detrás de todas las encuestas y pues cualquier cosa que quieran saber de él, y además los logros que hemos tenido se los debemos a él con mucho. ¿Los presento a todos o al final? Oye, qué clase de presentación. No la escribí yo, así que por lo tanto. Buenas tardes, buenas tardes. Ya después del pollo hablamos un poco sobre los números de una encuesta que no es la mía, pero es del Atlantic Council. Y el Atlantic Council lo pueden buscar tiene una página web muy impresionante y tiene como lema: toda ley fracasada se debe evaluar cada 50 años. Pero sí tiene todos los datos que voy a presentar en su página de una manera u otra. Tienen que buscar, tienen que Google, ir a Cuba, y los datos, no en forma de lámina, pero en forma de detalles ilustrativos, se pueden encontrar ahí. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es presentar la Atlantic Council bajó a Miami para hablar con los cubanos sobre esta encuesta, que es muy importante. Yo creo que a nivel nacional y aún al nivel del estado de la Florida es una encuesta impresionante y importante, por varias razones, y hablaremos de eso. Al nivel del condado, yo destacaría la importancia de la encuesta completamente. Son 80 gatos que han entrevistado en el condado, 53 de ellos están contra el embargo. Sale la noticia que el 74% del condado de Dade está contra el embargo. Bueno, quizás, pero esta encuesta no lo muestra. Pero a nivel estatal está fuerte y a nivel nacional también. Estos son los detalles, y disculpen que no, la mayor parte de esto está en inglés, pero yo hice una traducción madura de la pregunta importante. Pero esto aquí habla de los participantes, es un bipartisan encuesta, es decir, republicanos en rojo, y republicanos y demócratas se movieron en hacer esta encuesta una realidad, lo cual es importante, porque ahora una cosa que esta encuesta es importante de reconocer es que la mayoría de republicanos, por primera vez que yo he visto, hubo otra encuesta en el 1908 que mostraba que había mucho apoyo para cambiar la política hacia Cuba, pero los republicanos están en la minoría, ahora los republicanos están en la mayoría.
cambio político. Este es un poco sobre la metodología, aburridísimo y demás, pero lo importante aquí es que cuando uno habla de, a nivel nacional, esto tiene importancia, es decir, tiene un número que es respetable en términos de adultos seleccionados al azar, el porcentaje, el nivel de confianza es 3%, con 7 residentes de la Florida. Está ok, eso es un número respetable para el nivel de la Florida. Ahora, si uno baja al nivel del condado, 13% de esos vinieron del condado de Miami-Dade, 13%, esos son 80. Así que ya ahí se empieza a suavecer un poco los detalles o la importancia de la encuesta. Ahora, hispanos a nivel nacional también, 500 y pico, vale la pena. La estructura de esta encuesta fue la siguiente. Hicieron una pregunta inicial midiendo las opiniones de los americanos en general sobre si se debe cambiar o no la política hacia Cuba. Esta es la pregunta, la dejé en inglés tal como la hicieron. As you know, desde el 61 los Estados Unidos no han tenido relaciones diplomáticas con Cuba y han restringido viajar, etcétera, etcétera, y se lo comentaron a todo el mundo. Ahora, al preguntárselo, cambiaron, 50% de las personas recibieron estas palabras, normalizing relations, y el otro 50% recibió estas palabras, engaging more directly with Cuba. Y eso es al nivel de metodología, es algo bastante común. Si uno no sabe cuál palabra utilizar, divides la muestra y le preguntas de dos maneras. Lo interesante de esto es que las personas que respondieron a normalizing son aún más en favor de cambiar la política. Se dicen normalizing. Si dices engaging, pierdes 7 puntos. Así que normalizing es fuerte y es más efectivo. Ahora, la estructura es la siguiente. Hacen estas preguntas, después le tiran un bujón de información al entrevistado, educándole sobre las condiciones económicas en Cuba, cómo están los asuntos de derechos humanos, las restricciones que existen hoy en día para viajar, hacer negocios y demás. Entonces hacen esta misma pregunta al final, a ver si educación cambia algo. Así que esa es la estructura. Ahí ves the bottom line. Francamente, esto yo podía parar de hablar ahora mismo y estos números no van a cambiar. 56% de americanos en general, en la población en general, apoyan un cambio de política hacia Cuba, 56%. Ahora, las próximas 10 láminas analizan esta respuesta en varias dimensiones. Este es el ejemplo que le acabo de mencionar, que 50% escucharon la palabra normalizing y otros responden a engaging, y 60% que le preguntan si quieres normalize relations, dicen 60% dice que sí. Si le preguntas you want to engage with Cuba, quieres participar de manera más directa con Cuba, hay 8 puntos. No sé por qué. Ahora, lo que sí hacen es dividen la muestra entre el estado de la Florida y hispanos. Hacen la pregunta general a todo el mundo, después sacan de ahí los floridianos y los hispanos. Los hispanos son nacionales, lo cual quiere decir que 80 y pico % de estos hispanos son mexicanos. Sin saber nada de la encuesta, eso es lo que puede abrir. State of Florida, pero 63% y 62%. Así que hay un apoyo fuerte para cambiar la política tal como se propone en esa pregunta. Los hombres, las mujeres son más militantes que los hombres, que se jodan.
I'm not surprised. Pero eso lo encontramos también en el Cuba Pop. Eso lo encontramos también en el Cuba Pop. Las mujeres no están tan maternal en este sentido. No es, "Ay, no". Pero los hombres están más a favor de los cambios que hombres y mujeres. No, por un tanto bastante importante. Así que 51-61. Ahora, los viejos, por otro tanto, los viejitos de la población norteamericana, los que seguro que se acuerdan de la crisis de octubre, que se acuerdan de una serie de otras cosas, dicen, coño, 50 años ya, ¿no? Los más de 65 años, 65% apoyan. Ahora, los jóvenes por ser jóvenes también, ¿no? Los jóvenes por ser jóvenes, los viejos por ser viejos, están todos a favor de los cambios. Pero eso es interesante, ¿eh? Ay, los demócratas, por supuesto, independientes, pero aquí esta es la sorpresa, no tanto. Tú no has seguido estos detalles, pero los republicanos ahora están en mayoría a favor de cambio también. The bottom line, la depresión que me da ver estos datos a mí es que Cuba no es suficientemente importante para movilizar estas opiniones. Es decir, nadie va a cash in any political chips para movilizar esta gente. Liberales, qué sorpresa, los liberales son más en favor. Pero mira que el Tea Party, esta es una cosa que es interesante. Aunque no hay mucho, solo 39% apoyan un cambio, 51%, nada más que una escasa mayoría están diferentes, ¿sabes? completamente opuestos. Educativos, los más educados, no es decir los más inteligentes, quizás los más inteligentes también están dispuestos a cambiar la política. Y esto es el postgrad, la línea está bastante clara. Y los hombres son aún en ese grupo los más dispuestos a cambiar la política. Four-year college, 69%, y las mujeres 55%. ¿Ven? Ahora, después de hacer ese es el análisis de una pregunta y cómo se analizó eso a nivel demográfico y partidista. Entonces hacen esta pregunta. Le vamos a mencionar algunas maneras, de muchas maneras, por la cual la política de los Estados Unidos puede cambiar. Y entonces tiene que uno expresar si apoyo esa sugerencia de cambio o no lo apoyo. Aquí le preguntan, las preguntas están aquí abajo y de vez en cuando la ponen aquí en el medio de la lámina en colores. Tener reuniones con los americanos sobre temas de importancia para ambas naciones, como terrorismo, etcétera, drug trafficking, nationwide, y este es el formato de todas las láminas, así que pueden enfocarse aquí en el apoyo que la gente expresa en la específica recomendación. Esta recomendación, casi todo el mundo es un consenso nacional que se deben coordinar esfuerzos con Cuba sobre temas de importancia. Aquí hay varias preguntas en una, pero uno ve que hay 62% de apoyo para dejar que las compañías norteamericanas hagan negocios en Cuba. Hay 61% de apoyo para que levantar las restricciones de gastar dinero en Cuba, también como viajar a Cuba, 61%. Y la pregunta esta de Internet, que tener más, dejar que Cuba, permitir que Cuba tenga más acceso a Internet access y demás, al acceso a Internet, 52%. Así que el apoyo está a 60% across the board.
Y entonces mirando directamente al estado de la Florida y los hispanos, encuentras la misma clase de apoyo. Es el mismo tono de toda la encuesta. 65% apoyan cambios en general. Ahora, tienen una sección interesante aquí en que tratan de introducir una serie de declaraciones objetivas sobre Cuba, objetivas entre comillas y demás, pero based on facts, ¿no? Que son objetivas. Y entonces a ver si esas son razones, esta explicación es una razón para cambiar la política o mantenerla. Por ejemplo, Cuba está cerca de los Estados Unidos, ¿es una razón para cambiar o mantener la política presente del status quo? Bueno, la mayor parte de las personas piensan, bueno, está tan cerca, vamos a cambiarla. Esa es una razón buena para cambiar la política, la proximidad. El hecho que no nos dejan viajar como ciudadanos norteamericanos, our government only allows Cuban Americans to travel to Cuba without permission. Solamente a los cubanos americanos les permiten viajar. El resto de los americanos no tienen esa facilidad. 58% dicen que sí, esa es una buena razón para cambiar la política, porque no hay ningún otro país que lo tratan de esta manera. Y también en el estado de Florida, los hispanos, el mismo guaguancú. Entonces, el embargo le cuesta dinero, daña la política norteamericana. 4.8 billones nos cuesta 4.8 billones de ingreso al año. Esa es 56% piensan que esa es una buena razón para cambiar la política vigente, y que por el lado de allá los cubanos están cambiando su estructura económica interna, y eso 55% piensan que esa es una razón para cambiar la política norteamericana, para apoyar esos esfuerzos. Y también los hispanos y los residentes de la Florida tienen más o menos, aunque los hispanos son más, responden más a la declaración económica, pero todos están alrededor del 60% con el margen de error, alrededor del 60% de apoyo. Aquí las cosas cambian. Cuando le empiezan a hablar de los abusos de derechos humanos, entonces 50% alrededor, aunque los hispanos son los que son más abiertos al diálogo en ese sentido, empiezan a cambiar opiniones los entrevistados, y alrededor del 50% piensan que el hecho que Cuba continúa su práctica sí. Y también aquí, mira, fíjate, el hecho que los the Castro regime remains in power, como las palabras están calcadas en esto, pero todo eso también que los americanos dicen, bueno, eso es razón para mantener las relaciones como están. Ahora, cuando uno habla de la lista, la famosa lista de países terroristas, la mayoría de los americanos, 6 de cada 10, creen que Cuba no pertenece, no creen que debe estar en esa lista. Así que ahí hay una yes, no. Pero déjenme echar para atrás, yo creo que prefiero uno aquí. Ah, no, está bien. 52% State of Florida no debe estar en la lista. Ahora, cuando se le educa, ese es el education slide, la lámina educacional,
donde habla de Al-Qaeda, como en Sudán y Siria están activos, y Irán está creando un sistema nuclear que cuando le educan sobre los otros países, entonces aún menos piensan que Cuba debe estar en esa lista. Si Cuba no ofrece, no presenta el peligro que estos otros países presentan. Ahora va una serie de declaraciones para ver si uno piensa que la declaración es una razón buena para cambiar la política o mantenerla tal como está. Una declaración que se trata del tema de relaciones comerciales, otra que está dañando el pueblo cubano y no el gobierno, otra que hey, Vietnam, se acuerdan de Vietnam, ahora tenemos relaciones completamente abiertas con Vietnam. Otra pregunta que dice, mira, las cosas van a cambiar, querramos o no, van a cambiar, debemos estar en el lado del cambio y ya debemos estar involucrados con Cuba a varios niveles. Y por fin, la otra pregunta es que los cubanos en Cuba controlan la política norteamericana demasiado y que esto debe de cambiar. Ahora, esas son las preguntas y uno ve aquí en esta columna, 60% más o menos apoyan, piensan que esas son razones buenas para cambiar la política sobre Cuba. A los latinos le preguntaron otra pregunta, que esto es un push poll, una pregunta de un push poll. Ustedes que saben lo que es un push poll, tú sabes lo que va a responder la gente. Tú sabes, no cabe la menor duda. U.S. immigration law prevents millions of hardworking and law-abiding Latinos who have been here for years from gaining. Es una cosa de que, oye, uno se quiere llorar leyendo esta pregunta. Y claro que por supuesto a Cuba es el único país que recibe esta clase de treatment, así que esa es una 54%, el resto aquí están como a todos, no sé por qué dicen eso, pero 54% piensan que se debe cambiar la política por esa razón. Ok, estas son razones si ellos consideran que estas son razones lógicas para mantener la política tal como está. Si la cambiamos ahora, mandamos un mensaje a North Korea y a otros países que we're a bunch of pussies en general, y vamos a cambiar la política tal como está. Así que, bueno, mira, aquí nationwide, 51% de las personas piensan que esa es una razón buena para mantenerla tal como está. Los hispanos también, y el estado de Florida también. Cuban Americans, y nosotros los Cuban Americans apoyamos esta política. Así que si la apoyamos nosotros, porque esta es una razón buena para mantenerla. 61% dice, yeah, okay, let the Cubans run it, what the hell, who cares? Y aquí, ahora no es la hora de cambiar la ley. Ahora, finalmente, el embargo está funcionando y está visible. Esto no es stand-up, ¿oíste? Esto es una cosa seria. Cientos de las personas piensan que sí, efectivamente, ahora esa es una razón buena para mantener la política tal como está, porque se está debilitando el gobierno cubano. Ahora, después de toda esta información, empezamos aquí con 56% apoyando un cambio, terminamos aquí, 55% apoyando, y eso es porque alguien fue a España. Eso, de veras, no hay ningún cambio, eso es como bottom line, no hay ningún cambio. Puedes hablar sobre Cuba, hay gente que quiere cambiarla, hay gente que no quiere cambiarla, y la información, we're on the right side en este sentido, hay 56% que quieren cambiarla. También en el estado de Florida, después de toda la información, subió 3%,
los hispanos bajaron un porcentaje. Eso es insignificativo a nivel de estadística. Al final de la encuesta, 6 de cada 10 americanos apoyan el nombramiento de un enviado especial. Fue la última pregunta. Los Estados Unidos tiene often established special diplomatic positions called envoys for countries that we have hostile or tense relationships with, like North Korea, Sudan, Kosovo. Dennis Rodman fue uno de estos envoys de North Korea. Por eso estamos tan despistados, no sabemos quién es Rodman, que vamos a cambiar política. Así que mira, 61%, 59%. Todo el mundo piensa que esta es una magnífica idea, crear un special envoy hacia Cuba. Así que ustedes trabajen en eso y el año que viene nos vemos aquí otra vez. Okay. Gracias, Guillermo. Ahora quiero presentarles, tengo el honor de presentarle a Antonio Zamora, profesor adjunto de abogacía de FIU, abogado en Miami por más de 40 años, especializado en inversión extranjera, fundador del Cuban American Bar Association y consejero general del Cuban American National Foundation, presidente del US-Cuba Legal Forum y de la Fundación for the Normalization of US-Cuba Relations. Salió de Cuba en el 60 y regresó en el abril del 61 como parte del desembarco de Playa Girón. Autor de What I Learned About Cuba by Going to Cuba y de trabajos académicos sobre las relaciones legales entre Cuba y Estados Unidos. Yo quiero darle un agradecimiento especial al profesor Antonio Zamora por estar en este panel, porque creo que su presencia aquí es un símbolo del trabajo que estamos haciendo, de cómo generaciones diferentes de cubanos se unen en una misma mesa, con pasados diferentes y además de todo, sobre todo, por el coraje de haber tenido la valentía de cambiar su posición con respecto a Cuba y de haber pasado por experiencias diferentes como ser parte de la Brigada 2506 o ser parte de la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero está aquí ahora con nosotros, trabajando por Cuba. Muchas gracias. Primero la pregunta lógica es por qué yo cambio de posición después de ser invasor de Girón, haber estado preso y haber sido el abogado de la Fundación Nacional Cubano-Americana por más de 10 años. Básicamente, cuando la Unión Soviética cae y no pasa nada en Cuba, básicamente, pasaron muchas cosas malas, el periodo especial, toda una serie de cosas, problemas económicos, apagones, toda una serie de cosas, pero realmente no pasa nada. Nosotros estábamos en la Fundación completamente convencidos de que si la Unión Soviética colapsaba, Cuba iba a colapsar, igual que colapsó Polonia, la República Checa, etcétera, etcétera. Cuando eso no pasó, yo, que soy un amante de la historia y de la política, por supuesto de la ley, pero yo no me gusta ir al cine, no leo novelas, todo lo que hago es cosas históricas, bueno, me gusta mucho. Yo antes de ir a la escuela de Derecho estaba terminando un doctorado en Ciencias Políticas, o sea que a mí me gusta mucho la política. No para yo participar, sino estudiar la política, estudiar la historia. Decido que yo tengo que hacer algo, renuncio a la Fundación sin pelearme con nadie, porque a mí trato de evitar, bastantes problemas tengo yo ya, pero trato de evitar pelearme con nadie. Renuncio a la Fundación y empiezo a hacer un estudio de lo que pasó en Cuba, no pasó, lo que ha pasado en la Unión Soviética, lo que ha pasado en Europa del Este y demás. Es una historia larga que me lleva a Cuba en el año 95. Como mencionó ella, pues yo he publicado un libro que se llama Lo que aprendí de Cuba, viajando a Cuba. Yo viajé la primera vez en el año 95, después vi en el 98 y ahora he ido como 40 o 50 veces, no sé cuánto, perdí el rastro ya hace bastante tiempo. Lo que yo más hago cuando viajo a Cuba es tratar sobre asuntos legales y sobre cosas legales, porque voy a conferencias de abogados, he hecho conferencias de abogados en Cuba, me han invitado a hablar en diferentes lugares. También he tenido algunas visitas familiares, pero mayormente han sido viajes con referentes a asuntos legales que me han hecho ir a Cuba. Yo viajé siempre bajo la premisa de que yo quería saber qué es lo que estaba pasando.
Ahora creo que sé lo que estaba pasando. Una de las cosas que sé que estaba pasando es que la gente en Miami no tiene la menor idea de lo que pasa en Cuba. Esa fue la primera cosa que yo descubrí fue esa. Cuando yo voy a Cuba en el año 95, habían salido una serie de libros de fin de siglo en La Habana, se cae Fidel, se cae el otro, se acabó todo, nada de eso pasó. Aquí hablaban de los apagones, por supuesto había apagones, pero hablaban de la intifada cubana, o sea que la gente salía a tirar piedras a la calle, nada de eso pasó. O sea que el hecho de que yo fui a Cuba me reforzó la idea de que hay que ir al país y visitar el país y saber el país. Yo les quiero explicar tal vez algo que se ha conversado aquí, pero no se ha explicado realmente como yo tal vez lo puedo explicar. Y lo que voy a explicar es cómo es posible que después de más de 50 años, una política que no ha resultado para nada, no ha tenido ningún éxito para los Estados Unidos, sigue siendo la política de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las tres cosas que define la política de Estados Unidos hacia Cuba? Uno, compensación por las propiedades expropiadas. Eso no ha pasado, no preocupa a los cubanos, dicho sea de paso, preocupa a los americanos, alguna gente fue pagada al principio, pero después no fueron pagadas, no sé, porque la gente se fue, y los americanos le dieron remedio en los impuestos, o sea, le dejaron descontar en los impuestos las pérdidas cubanas. Segunda cosa que es importante de la política de Estados Unidos es aislar a Cuba. Eso funcionó al principio. Al principio la OEA sí expulsó a Cuba de la OEA, etcétera, etcétera. Pero ahora el apestado de los Estados Unidos. Hay un voto en Naciones Unidas hace 15 años, 182 a 3, o 2. Uno de los tres es Juan, o algo así, una posesión de Estados Unidos. El otro es Israel. Bueno, el otro es Israel. Pero da la casualidad que los israelitas pueden ir a Cuba. Van a Cuba, han hecho los cítricos, lo manejan los israelitas. Y el proyecto comercial de construcción más grande que hay en Cuba, los israelitas tienen una parte, que es el Miramar Trade Center. O sea, la segunda parte, aislar a Cuba, no funcionó. La tercera parte, la tercera premisa, la tercera cosa de importancia es cambio de régimen. Aquí algo, creo que fue Silvia que mencionó lo de las cosas que hizo George W. Bush en el año 2004. Alguien lo mencionó, no sé si quién fue, no recuerdo, pero en el 2004 se hace un estudio por la administración de Bush, un estudio muy profundo, el cual hace referencia a lo que hay que hacer para cambiar a Cuba y toda una serie de cosas. El estudio ese se llamó Transición, no Sucesión. Por cierto, había una gente muy prominente. Ahí estaba Condoleezza Rice, estaba Mel Martínez, estaba Colin Powell. Aquello no funcionó. No funcionó por lo más mínimo. Y seguimos con la misma cosa. Otra cosa que es inexplicable es cómo es posible que los Estados Unidos en 10 o 12 años se hayan arreglado con Vietnam, donde hubo 55.000 americanos muertos. En Cuba yo no puedo contar más de 10 americanos muertos. No llego a 10, o sea, yo conozco algunos, o sea, no llego a 10. En Vietnam hubo 55.000 americanos muertos. 58, bueno, 60, da lo mismo. Y por supuesto, más de 1 millón de vietnamitas. Pero a pesar de eso, Estados Unidos en 10 años más o menos hizo un tratado comercial con Vietnam, abrió su embajada, no pasó nada, y hoy en día tienen buenas relaciones, la gente va de vacaciones a Vietnam, incluyendo muchos vietnamitas. Yo en mi libro estudio un poco la comparación entre los vietnamitas y los cubanoamericanos, y hay una comparación bastante importante. ¿Cómo es posible toda esa serie de cosas? Una política completamente fracasada, una política que no sirve para los Estados Unidos tampoco, porque alguien mencionó que pierden dinero con esa política. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno, yo les voy a tratar de dar una explicación, que a lo mejor ustedes nunca han oído, pero yo se la voy a tratar de dar. Primero, los cubanoamericanos
no se inventaron en el siglo XX. Los cubanoamericanos se inventaron en el siglo XIX. En 1840, 1850, 1860, la gente, que nosotros llegamos al proceso de la pelea por la independencia tarde, la gente empezó a irse a Estados Unidos para no irse a España, a estudiar, a poner negocios, a tener un poco de paz. Se iban a Estados Unidos. ¿Por qué se iban a Estados Unidos? Bueno, pues obviamente porque primero España era más. O sea que el cubanoamericano arranca en 1840, 1850, ese empieza a ver esa relación. Y los americanos, por supuesto, van a Cuba, a muchas cosas, a llevar ganado, vender ganado, a comprar esclavos, a comprar tierra, a hacer negocios y demás. El cubanoamericano viene a los Estados Unidos desde esa época. Vienen a educarse, vienen a vivir, vienen a refugiarse, por supuesto, porque había una guerra en Cuba, etcétera, etcétera. No sé cuántos aquí, me imagino que algunos lo saben, el primer presidente de Cuba fue un cubano-americano, don Tomás Estrada Palma. No sé si cuántos aquí saben eso, pero bueno, fue el primer que tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana para ser presidente de Cuba. En los 50, más o menos, alguien dijo algo ahí que me pareció bien. Cuando arranca el proceso de la República, los norteamericanos tenían el 50% de la economía cubana, o inclusive un poquito más, un poquito menos después. Hay un proceso profundo de incorporación de los cubanos en la historia y en el país norteamericano, en los Estados Unidos. Mi padre se graduó de la Universidad de Harvard, de leyes, por cierto. Mi hermano mayor nació en Nueva York. Los tres hermanos nos educamos en colegios americanos en Cuba. Se iba al Billboard Yacht and Country Club, se iba al club americano, como se llamaba, que estaba en el centro de la ciudad. Nosotros estábamos extraordinariamente conectados con los americanos. Muchos cubanos trabajaban en empresas americanas, por supuesto la empresa de la electricidad era una empresa norteamericana, los teléfonos igual, había centrales, un montón de cosas. Muchos americanos tenían también socios cubanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el año 59? O cuando viene el triunfo de la revolución y empieza la gente a decir, primero, que por un par de años se pudo sacar dinero de Cuba, la gente salía más o menos bien, sin mucho problema. Pero además de eso, los cubanos que salimos en aquella época, yo salí en el 60 y después volví a la invasión. La gente que salió de allá, salía ya conectado. El 90% de los americanos que salieron, de los cubanoamericanos, los cubanos que salieron de Cuba en el 59, 60, 61, 62, hablaban inglés perfectamente. El 80% tenían negocios con americanos, conocían a los americanos, sabía cómo se portaba uno aquí en los Estados Unidos, cuál era el proceso. Ahora, ¿eso qué es lo que explica? ¿Y por qué yo he hecho esta explicación? No se ha mencionado aquí una cosa muy que se habla mucho, los cubanoamericanos antes del 80 y los cubanoamericanos después del 80. Los cubanoamericanos de antes del 80, yo era parte de eso, porque yo era un muchacho relativamente joven, ¿no? Ya no soy tan joven, pero bueno, soy un muchacho todavía en algunas cosas. Ese grupo de gente llegó aquí y se conectó inmediatamente con los americanos que habían sido sus socios en Cuba. Tenían dinero aquí, tenían propiedades aquí, tenían empresas en muchos casos aquí. O sea, el cubano de los 60, 70 y 80 era una persona que estaba completamente adaptada a los Estados Unidos. Sabía cómo funcionaban los Estados Unidos y sabía cómo manejarse en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, yo no era una persona rica, mi familia, mi padre murió cuando yo era muy joven, no éramos pobres, pero no éramos tampoco ricos. Pero cuando yo llego aquí, mi padre había sido profesor de la Universidad de Miami y 3 días después de llegar yo me entrevisto con el presidente de la Universidad de Miami. Y por supuesto yo hablaba inglés perfectamente, es más, hablaba mejor inglés en esa época que ahora, porque estoy generalmente en el mundo cubano-americano. ¿Qué es lo que explica eso? Arturo va a hablar de cómo sacar la ley, o sea, Cuba de los países que apoyan el terrorismo.
Yo le voy a decir cómo empezó. Y no espero no invadir tu territorio. Yo voy a decir cómo pasó eso. Y usted no me lo va a creer, pero así fue como fue. En el año 80, los cubanoamericanos empiezan a envolverse, los cubanoamericanos estos que son americanos en muchos aspectos, el grupo ese de los 80, de antes de los 80. Yo soy parte de ese grupo, yo en aquel momento era de los fundadores de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Ese grupo de gente empieza a meterse en la política de Estados Unidos. Porque muchos de los americanos amigos nos decían, usted lo que tiene que meterse en política. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en el año 80? Aparte de que Reagan es electo presidente y nosotros lo apoyamos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una guerra en Centroamérica. Hay guerras de guerrillas y revoluciones, esas cosas, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Centroamérica. Pero en los Estados Unidos no hay centroamericanos que tengan dinero, ni que sepan expresarse, ni que sepan cómo funciona la política de Estados Unidos. La administración de Ronald Reagan nos pide que creamos la Fundación Nacional Cubanoamericana para ocuparnos de Centroamérica. Por supuesto, nosotros queríamos ocuparnos de Cuba también. Mis primeros viajes como parte de la fundación fueron a El Salvador y a Guatemala. ¿Por qué? Porque no había ningún salvadoreño, no había ningún guatemalteco, ningún centroamericano que tuviera eso de ser cubanoamericano, educado en el ambiente norteamericano. Y nosotros le pedimos al señor Reagan, bueno, nosotros te vamos a ayudar con esto, pero ponga a Cuba en la lista de países terroristas. Eso así fue como pasó. ¿Cómo pasó después? Apoyen el terrorismo. ¿Cómo pasó después? Vino Radio Martín en el año 85. Eso se lo pedimos nosotros a la administración Reagan igual. Y como nosotros habíamos ayudado a Reagan, muy poco, porque Reagan barrió con Jimmy Carter, pero ganamos la elección, lo ayudamos y lo ayudamos creando un lobby, como se llama aquí, un grupo de presión a favor de la política de Reagan en Centroamérica. Y nos pagan 2 minutos. Ok, 2 minutos cubanos y abogados. Dame 3 por lo menos. Ahora, ¿cómo se cambia eso? O sea, esa es la realidad de lo que pasó, cómo pasó. Ahora, nosotros estamos en este momento, en un momento, y aquí se ha dicho, y voy a hacer énfasis en esto. Estamos en un momento que parece que la Florida va a cambiar hacia una posición anti-embargo. ¿Por qué la Florida es importante? Esa es la otra cosa. Que primero era importante lo que Reagan salió electo, pero ¿por qué es importante la Florida? La Florida es importante porque es el tercer estado de población en los Estados Unidos. Acabamos de pasar a Nueva York hace un mes. Pero es el más importante de lo que se llama aquí un swing state. California es demócrata. Texas es republicano. El más importante swing state es la Florida. Y por eso que la Florida es tan importante, por eso que la Florida tiene 3 senadores, o sea, la Florida el Senado tiene 3 senadores cubanoamericanos, que realmente no son cubanoamericanos, pero eso es otra historia, no tengo tiempo, con 3 minutos no tengo tiempo para eso. 3 senadores, eso es inaudito. Cuba aquí, o sea, los cubanoamericanos son menos del 5% de los hispanos en los Estados Unidos. Pero si tú vas a las 100 empresas latinas más importantes de los Estados Unidos, 45 son de cubanos. Y eso explica lo que yo empecé diciendo, que los cubanos americanos empiezan en el siglo XIX. Ya voy a terminar. En este momento tenemos una situación muy interesante. Tenemos una situación muy interesante que se refleja en esta reunión, de la cual me siento súper orgulloso. Me parece que ha sido una maravilla, creo que está muy bueno. Le doy las gracias que me hayan invitado a dirigirme a ustedes. Pero lo que está pasando en este momento
es que tenemos, y eso ya se dijo, pero yo voy a dar un poquito más de explicación. Aquí hay dos candidatos a la gobernatura. Uno que está a favor del embargo, que está a favor de la derecha cubanoamericana, por decirle algo, es republicano, que es Rick Scott, que es el gobernador actual. El otro es Charlie Crist, que ha dicho que va a estar, o que él quiere que se acabe el embargo, no por los cubanos ni nada, porque eso beneficia a la Florida, lo cual me parece que es muy inteligente de su parte. Charlie Crist está adelante en las encuestas. Eso puede cambiar, pero bueno, en este momento parece que está adelante. Si Charlie Crist sale electo, se acabó el juego, señores. Hay que ayudarlo en todo lo que podamos. Hay otra cosa que es interesante. La Florida está dividida. Tampa, Orlando, esa parte que es la más importante políticamente de la Florida, digamos, esa parte es el corredor, ese I-4 corredor, como le llaman, esa es también favorable a las relaciones con Cuba. Y hay en Tampa una fuerte, Tampa por cierto que tiene una historia con Cuba extraordinaria, como muchos de ustedes saben. Esa gente también están a favor de mejorar las relaciones con Cuba. Si la gente de Tampa sigue ganando elecciones, por cierto perdieron una elección hace 3 o 4 días desafortunadamente, pero si la gente de Tampa sigue viajando a Cuba, eso va a cambiar notablemente. Y si Charlie Crist sale electo gobernador, el swing state de la Florida se va con las encuestas que Grenier acaba de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Zamora. Y ahora les presento al último panelista, al último ponente de nuestro panel, que es el profesor Arturo López Levy, politólogo y economista, miembro del Consejo Directivo de CAFE, Cuban Americans for Engagement. En el 2005 recibió el premio de ensayos Leonard Marx de la Academia Americana de Diplomacia. Fue miembro del Inter-American Dialogue en el 2004, del Carter Center, del International Foundation for Electoral Systems y del Taiwan Foundation for the Democracy. Es asesor del New American Foundation y es autor de artículos sobre Cuba, consultante político de CNN en español y en inglés, autor de numerosos artículos, ha tenido una labor líder en la publicación de artículos para educar y para difundir esta nueva posición sobre Cuba que estamos tratando de transmitir. Adelante. Gracias, Isabel, por esta generosa introducción. Cuando a uno le toca hablar de último en esta conferencia, que ha tenido tanto, bueno, porque después vamos a tener un espacio de debate y de diálogo, pero yo creo que yo soy el último de los panelistas, me parece interesante recordar lo que dijo la actriz húngaro-americana Chacha Gabor en la víspera de su 8ª luna de miel, que fue preguntada cómo se sentía y dijo: sé lo que voy a hacer, pero no sé cómo hacerlo interesante. Voy a tratar de lo que voy a presentar aquí, yo sé lo que les voy a presentar, pero voy a tratar de hacérselo lo más interesante posible. Cuba en la lista de países terroristas. Yo creo que lo primero que hay que empezar a pensar aquí, y yo no quiero demeritar el llamado de Tony Zamora sobre la hora crítica que vivimos, porque esta es una de las horas críticas que vamos a ver en los tiempos que quedan por venir. Pero yo creo que algo importante es asumir un enfoque de proceso. Más que estamos buscando un Ayacucho, una victoria total, es importante ver la lucha por mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos y entre las diferentes partes de la nación cubana como un proceso que nos toca echar a andar, y que más que resolver un conflicto vamos a aprender a manejarlo para dejarle a los que vayan a lidiar con él el año que viene detrás, una mejor situación. Y en algún momento va a haber una masa crítica en la cual se vire la situación y podamos definitivamente tener una mejor situación para Cuba, para los Estados Unidos y para las relaciones entre los dos países y entre todos los cubanos. Más importante que una gran victoria es mover tendencias, y esto lo digo porque es importante no generar falsas expectativas. Me he encontrado a veces muchos cubanos que me han dicho: yo en los 70, cuando Bernardo Vélez estaba en esto, yo a principios de los 90, cuando la nación y la inmigración,
un encuentro que no me gusta el nombre, porque yo creo que la emigración es parte inseparable de la nación. Yo estaba en esto. Pero yo creo que es importante tener conciencia, ser realista de lo que viene. Y lo que viene es una lucha larga. Vienen 3 años estratégicos ahora con el presidente Obama y tenemos que activarnos, agradecer cada victoria, acompañar a cada político como Cathy Castor, la congresista de Tampa, que nos ha hecho un gran papel cuando ha decidido hablar por los intereses nacionales de los Estados Unidos y escuchar la multiplicidad de voces en la comunidad cubanoamericana, agradecerle cada gesto, celebrar cada victoria, celebrar cada vez que convenzamos o persuadamos a los cubanos que pueden estar del otro lado, pero puede ser en muchos casos que estén equivocados, y si lo que los anima es el odio o la revancha, disfrutar también cada vez que los convenzamos que tienen que perder esa voluntad de vencer. Porque cada vez que triunfemos, ellos sabrán, por pequeña que sea la victoria, sabrán que la tendencia está a favor de ellos. Entonces, voy a concentrarme ahora en lo que es la lista de países terroristas. Yo creo que Tony me ayudó mucho al decir cómo esto empezó. Pero yo creo que la importancia que tiene la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas es simbólica. Es muy importante, no tiene que ver directamente con los efectos legales de algunas sanciones que, por ejemplo, le aplican a Cuba una visión de inmunidad limitada como Estado, y lo que ha motivado son juicios verdaderamente abusivos contra Cuba, donde Cuba no manda ningún abogado y termina asignándose millones de dólares a las personas que están en esos juicios con Cuba. Ese es un problema, pero más que todo es el problema simbólico de la narrativa sobre la cual se construye la política hacia Cuba. Este es un rompecabezas donde hay una pieza clave que podemos quitar y está en las manos del presidente de los Estados Unidos, o mejor, está en las manos de los que estamos aquí y de los que nosotros podamos convencer para decirle a la administración, como cubanos y como norteamericanos, que está bueno ya de jugar a la politiquería cubana con los intereses nacionales de nuestro país de origen y de nuestro país de adopción. Es tiempo de poner fin a ese juego. Y voy a darle aquí algunos razonamientos. Como cubano, primero que todo, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas entra en la narrativa de hipocresía, doble estándar, está relacionado con lo peor del pasado de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Que viene desde la enmienda Platt en adelante. Aplicar un doble estándar, hablar de democracia y promover una dictadura, hablar de terrorismo y mirar hacia el otro lado cuando grupos que están envueltos en actividades terroristas hacen acciones contra Cuba. Entonces, yo creo que es importante como cubanos lograr esa victoria de que ese tema sea resuelto. Segundo, como norteamericanos, como personas que vivimos en este país, señores, la lucha contra el terrorismo es un tema central de la política exterior de este país en el que vivimos. Es uno de los temas por los cuales nuestro país ha estado a punto de ir a guerra con un país como Irán. Sin embargo, se ha jugado a la politiquería, no se piensa con una racionalidad de política exterior y se afecta la credibilidad de un importante instrumento de nuestra política exterior. Porque cada vez que Estados Unidos va a un tercer país y le dice, bueno, mira, hay que aplicar estas sanciones, hay que monitorear las operaciones financieras de Irán, o las operaciones financieras de Hezbollah, o las operaciones financieras de Al-Qaeda, porque esas personas son terroristas, le da una lista, y cuando le da esa lista, está Cuba allí, y lo primero que dice cualquier país en ese sentido es, la lista carece de seriedad. Entonces, como personas identificados y los que queremos vivir con la seguridad de el homeland, el área de la tierra donde vivimos, protección para los activos económicos de los Estados Unidos afuera, como decir las embajadas, las empresas, tenemos que tomar conciencia de cuán importante es sacar a Cuba de la lista de países terroristas. En este sentido también es importante ver el tema de cómo se mira Cuba.
Toda la gama de sanciones está construida desde la perspectiva de que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional norteamericana. El día que saquemos a Cuba de la lista de países terroristas, esa dinámica va a ser muy difícil de defender. Podrán hablar políticos, pero ya el cuño de la oficialidad va a desaparecer. Está siendo difícil tener una política hacia un país en transición como es Cuba, reaccionar, por ejemplo, ante la emergencia de un sector no estatal importante, tratar de conectarse al menos dentro del esquema de política de embargo, una política con la cual yo no estoy de acuerdo, pero sabiendo las limitaciones que hay para cambiarlo por la cuestión de que es una ley, es muy importante que el presidente sienta y la administración sienta que la lógica que debe guiar su política no es de una amenaza, sino que puede reciprocar, que puede reaccionar a los cambios que van ocurriendo en Cuba. Y en esto quiero llamar la atención de que es importante. Otra cosa, en términos de credibilidad y coherencia. Bueno, Condoleezza Rice, la secretaria de Estado del presidente George W. Bush, no precisamente el más inteligente de los presidentes que hemos tenido, según mi modesta opinión, sí dijo una cosa bien clara sobre la lista de países terroristas. Ella dijo, allí deben estar los países que en los últimos 20 años han participado en patrocinar, auspiciar o directamente preparar actos terroristas contra Estados Unidos. Leamos los reportes del propio Departamento de Estado y veamos que eso no es la realidad. Al contrario, el propio Departamento de Estado en ocasiones ha reconocido, por ejemplo, que Fidel Castro en una entrevista ha hablado en contra de los secuestros y diciendo que es una cuestión positiva. Actualmente hay reconocimiento en la comunidad internacional en torno al papel mediador de Cuba en el proceso de paz en Colombia, que también responde a los intereses de los Estados Unidos en la región y que también hay que tener en cuenta. Entonces, creo que hay que pensar de qué manera todos estos argumentos los trasladamos y de qué manera se le hacen llegar a la administración. Yo quería también decir cómo al existir esa narrativa de amenaza a la seguridad nacional, se hace difícil el desarrollo de otras narrativas que son muy importantes a nosotros como comunidad. Primero, la aparición de narrativas de reconciliación. Nosotros tenemos que trabajar, que nos dejen como cubanos curar nuestras heridas, no a partir de meternos en dinámicas que no son ciertas, que son falsas. Yo digo, a mí por lo menos como cubano que vine a estudiar en los Estados Unidos, me impactó enormemente conocer al hijo de un compañero de Zamora que estuvo en la Brigada 2506. Empezamos a jugar dominó en Denver, no hay muchas personas para jugar dominó allá como los caribeños, y un día conocí a su padre, y cuando discutimos de Girón, yo le dije, mire, mi tío participó en Girón del lado de los milicianos, y él me dijo, yo fui brigadista, y yo le dije, bueno, mire, yo creo que mi tío no era ni comunista ni nada, pero veía que se trataba de una imposición norteamericana a Cuba, violatoria a la soberanía, y por eso él luchó. Y él me dijo, yo me había leído el libro de Eudosio Rabines, La Gran Estafa, y yo me fui a luchar porque yo no quería que en mi país se ocurrieran los excesos y abusos que cometieron los estalinistas. Yo no reniego del tío mío que luchó del lado de los milicianos, pero yo entiendo que del otro lado habían motivos patrióticos en esa persona que me dijo a mí que él no quería que los abusos estalinistas se cometieran en Cuba. Ahora, este diálogo que pude tener yo con esta persona, es difícil de tenerlo cuando no se pueden implementar, por ejemplo, un programa de becas para cubanos, para que los nietos, los tataranietos de esos revolucionarios que pelearon de un lado se encuentren con los otros que pelearon del otro y que ambos se puedan expresar sus razones, y que los cubanos de nuevas generaciones no nos dedicamos eternamente a reeditar las batallas del pasado, sino a mirar de qué manera construimos un futuro más próspero como cubanos, como norteamericanos y como personas que vivimos hasta en el Haifen, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esas dinámicas que han estado por partir de una falsa premisa, es hora de removerla. Será una victoria que quizás de momento no genere
un cúmulo grande de inversiones en Cuba. Será una victoria que de momento a lo mejor no quite la prohibición de viajar, pero va a ser simbólicamente muy importante. Va a ser, como dijo Churchill una vez, no es el fin, al final dijo, es el principio del fin, cuando empezó cuando la Segunda Guerra Mundial. Y quiero decir algo, será el principio de que como país empecemos a hacer lo correcto con Cuba. Como dijo Churchill, Estados Unidos siempre hace lo correcto después de haber agotado todas las otras alternativas. Entonces, en este caso ya se han agotado todas las otras alternativas y es tiempo de que como cubanos, como norteamericanos, como personas que nos preocupamos por los dos países, empecemos a hacer lo correcto. Muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono a Max Lesnick, que quería decirnos algunas palabras. De este evento, que no es más que la sucesión de inquietudes de cubanos que han pensado más en su patria que en sus intereses personales. Aquí hay un centenar de compatriotas de buena voluntad que han seguido los pasos a través de los años de esta historia de tocar en la puerta de la Casa Blanca y en la conciencia de los americanos para que cambien una política equivocada que nada beneficia a los intereses del pueblo cubano, ni mucho menos al del pueblo de los Estados Unidos. Mis palabras son breves. Quiero rendirle tributo a un cubano basándome en aquello de que con las glorias se olvidan las memorias. Bernardo Vélez fue un cubano que inició este proceso de diálogo en 1976. De aquellos tiempos éramos pocos con vida aquí y allá. Para Bernardo Vélez, que ha desaparecido de la escena por razones de salud, quiero que todos los presentes nos sintamos orgullosos de aquella historia y que continuemos el camino de la paz para lograr lo mejor para la patria cubana. Muchas gracias. Estamos hasta las 5 aquí y queremos conversar entre todos ahora. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para ellos, por favor escríbenlo, levanten la mano y vamos a hacer esto. Si necesitan pasar al baño, también hay unas galletas, hay un poco de café afuera. Si quieren traerlo para adentro, por favor no se queden para afuera. Y seguimos. Dos preguntas de Tony Martínez, ¿no? Dos preguntas. Una, ¿cuándo esta encuesta será presentada dentro del Congreso en un briefing para mientras? No entiendo la... Para miembros del Congreso y asistentes. Me imagino que es para Grenier. Bueno, esta vez no es nuestra encuesta, es la encuesta del Atlantic Council que se encargó de eso. Ellos, si vas al sitio web, te detalla específicamente a quienes hablaron sobre la encuesta y a los congresistas que le dirigieron la palabra. No, me refiero que por qué no podemos hacer su presentación dentro del Congreso como se hacen, para que los asistentes y más miembros del Congreso puedan ver y escuchar de cubanos americanos y ver los resultados, porque esa es información muy importante para compartir dentro del Congreso. Bueno, yo preferiría hacerlo sobre las encuestas mías, que van a salir por lo tanto dentro de un mes. En Cuba Poll estamos haciendo una ahora y esos son miles de cubanos americanos respondiendo a encuestas, a preguntas. Lo importante es encuestas como ese que están diciendo la realidad, se necesita transmitirlo dentro las aulas y los edificios del Congreso. Vamos a hablar de eso. Y la otra pregunta es para Arturo y Zamora, me imagino. Para poder quitar a Cuba de la lista de países terroristas tiene que haber un argumento político. ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Cuál es el argumento? Primero, yo estoy total y completamente a favor de que la prioridad, no quería dejar dudas sobre eso, la prioridad es sacar a Cuba de la lista de países terroristas.
apoyan el terrorismo. Lo segundo sería la elección aquí en la Florida. O sea, definitivamente hay que apoyar lo que está haciendo Café, que cabe la menor duda. Ahora, ¿cuál sería el argumento? Yo creo que el argumento ya se ha hecho. El argumento lo hizo el presidente Santos cuando estuvo aquí, se sentó con el presidente Obama y habló de eso. El argumento lo hizo Rajoy cuando estuvo aquí, hizo lo mismo. ¿Por qué yo digo Santos y Rajoy? Porque el argumento de tener a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo es la cosa de la guerrilla de Colombia y los ETA que están en Cuba. Y en ambos países, a mí lo que me gustaría, cuando nuestros oponentes en el Congreso hacen una llamada a mantener a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, es que inviten al embajador de Colombia y al embajador de España, que no van a ir. Y ese es el único argumento que está sobre por qué se mantiene Cuba en la lista de países terroristas. Mira, un problema que hay que yo creo que toca esto de la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas es que da una imagen de urgencia. Es muy difícil tener una política basada en procesos, una política basada en diálogo, cuando la categoría, la identidad que se asocia con la otra parte es que es una amenaza permanente de un acto terrorista contra los Estados Unidos. Entonces, en este caso yo creo que el principal argumento político que hay es que está basado en una falsedad y que le está haciendo daño a los Estados Unidos. Ahora, eso es de lo que se dice en inglés, policy. Ahora, políticamente, el argumento más importante que tenemos es que el espacio político para tomar una decisión de ese tipo está. Al presidente no le va a dar ningún costo político sustancial sacar a Cuba de la lista de países terroristas. La encuesta dice muchas cosas sobre cómo está la situación. Además de eso, el presidente pro tempore del Senado, el senador Patrick Leahy, un gran americano, se tomó el trabajo de acompañar al senador Flake en la presentación de la encuesta en el Atlantic Council. Muy importante, en el 2015 está la Cumbre de las Américas. Brasil, la potencia suramericana, los países del ALBA, México, han dicho que no va a haber Cumbre de las Américas si Cuba no está incluida. Eso es una lógica de política exterior central, porque tiene que ver con el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio. Entonces, ese argumento político hay que hacerlo y que el presidente sepa que eso incluso facilitaría que Cuba pueda participar en la cumbre en cierta condición. Yo creo que Cuba, y esto lo he escrito también, debe hacer todo lo posible por quitar cualquier tipo de pretexto a la existencia de esa lista y a la Cuba en la presencia de esa lista. Esa lista es un poco rara. En el último año de la administración de Bush sacaron a Corea del Norte, que bueno, uno se pregunta cómo es posible que Corea del Norte fuera y Cuba, que no hay nada dentro, y entonces los que ahora defienden que Cuba siga y mencionan el incidente del Chong'an, que me parece un lamentable incidente, y yo particularmente cuando escribí un artículo sobre eso dije que era hora que algunas cabezas rodaran en La Habana, porque me pareció que fue un error grandísimo aparecerse con ese barco, con los coreanos que tienen todo un récord de un comportamiento errático en relaciones internacionales. Ahora, ¿cómo es posible que alguien quiera mantener a Cuba allí y cuando toda la lógica de la política exterior norteamericana es que ellos, los norcoreanos, estaban violando sanciones de la ONU va a lidiar con eso por su cuenta y entonces hay que dejar a Cuba en la lista de países terroristas? Es muy difícil presentar ese argumento. Entonces, yo creo que hay cosas que quizás se puedan hacer. He sugerido, y lo he repetido varias veces, que aunque Cuba no es miembro de la OEA, quizás Cuba pueda firmar la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Si hay que dar un gesto para facilitarle a Estados Unidos que salve la cara, hay que hacerlo. Yo creo que hay que mirar estos temas con realismo, para que de alguna manera se empiece a resolver este problema, porque lo más importante aquí, más que marcar puntos, es hacer la diferencia. Y si hacemos la diferencia en esto de la lista, yo creo que vamos a tener un gran avance en este año que viene ahora. Déjame decir una cosa, que no estoy seguro si ustedes vieron esto, yo lo vi hace como 2 o 3 semanas, alguien se tiene que acordar de esto.
salió un pequeño artículo en uno de los periódicos que yo leo varios, donde el gobierno cubano pasó una ley de que todos los bancos de Cuba, cubanos y no cubanos, no pueden tratar con ninguna cuenta del Talibán, de Al-Qaeda, y que tienen que cumplir con las regulaciones bancarias antiterroristas. ¿Alguien vio esto? Con ninguna organización de la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. Ok, eso, yo creo que eso es un paso extraordinario y eso debe pesar grandemente la decisión que tome la administración. Mira, una cosita también que se me quedó que tenía en la intervención. Por ejemplo, el tema de Alan Gross, el tema de los 5, es formulado de manera diferente si el Estado que se ve del otro lado no está en la lista. Porque la política norteamericana es que nosotros no negociamos, Estados Unidos no negocia con terroristas, pero el problema es que aquí hay un dolo original, un vicio en la manera que se está viendo esto, porque Cuba no es un país terrorista. Entonces no se le debe aplicar una política que se le aplica a todos los países terroristas, porque Cuba no es un país terrorista. Hay una clasificación incorrecta que ha sido introducida por politiquería. Aquí hay una pregunta de Gladys Cañizares, ¿no? Que dice, ¿cuál es el paso a seguir relativo? Pues quizá vamos a dejar esta pregunta para después al final. Después de esta reunión. Entonces, si quiere dejamos esa pregunta para cerrar el panel. Yasmín Portales, la bloguera, activista. ¿Dónde está disponible el informe completo del Atlantic Council? También es necesario que esos números sean socializados en Cuba, así que ¿me prestas tu presentación? Te metieron un disparo a la cara. Te la pidieron. Después se ponen de acuerdo y está en internet, te pasamos la info después. Puedo mandar las láminas así como las presenté. No, me las tienes que dar aquí porque allá no lo vas a Allá no, son muy largas. Bueno, ¿qué impacto piensan ustedes que pueden tener la lucha política en Venezuela con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Lorenzo Cañizares. Venezuela, Cuba, Estados Unidos. Yo empecé mi práctica profesional yendo mucho a Venezuela, por cierto, ahí es donde me inicié yo en mis trabajos legales. Yo creo, primero, que Venezuela le da un gran apoyo a Cuba. Si Venezuela tiene un desliz y cae el gobierno o algo de eso, esto va a ser bastante problemático para Cuba. Yo en general creo que los Estados Unidos no le llama la atención, no se preocupa demasiado por América Latina. Ni siquiera con países como Brasil y eso. O sea, los Estados Unidos tienden a ignorar, y esto no es ahora, esto viene de hace 100 años, tienden a ignorar a América Latina. Aquí hay una comunidad venezolana que está cometiendo los mismos errores que cometimos nosotros en los años 60 y 70, creo que están totalmente despistados. Es una comunidad bastante pequeña, que no creo que tiene ningún impacto ni siquiera en la política de Estados Unidos. Yo creo que es un problema. El principal problema para nosotros los cubanos y para Cuba es que Venezuela deje de tener negocios y mandar petróleo eso a Cuba. Pero fuera de eso no creo que haya mucha importancia. Bueno, yo creo que obviamente la inestabilidad que hay o los problemas que hay en Venezuela crean ciertas zozobras o expectativas del impacto que eso puede tener en Cuba. Ahora, yo quiero recordar que el impacto, que le recomiendo leer un artículo de Pavel Vidal, economista cubano, en el periódico El País, en el cual él dice que el impacto va a ser importante si pasara algo en Venezuela, pronóstico reservado, porque la mayor parte de los analistas dicen de que no, el gobierno de Venezuela lo más probable es que sobreviva a esta crisis. Aún así, suponiendo que por la búsqueda del argumento asumamos que hay una caída del gobierno en Venezuela, Cuba ha pasado por momentos peores. Y en última instancia, la posibilidad o la caída del gobierno cubano no tiene nada que ver en última instancia con lo que pasa en Venezuela. Habrán más cortes eléctricos, habrá posiblemente más escaseces, posiblemente la reforma económica tenga que ir más lento, que no es lo que nosotros queremos, y entonces no sé cuál será el impacto de eso. Ahora, siempre me preocupa personas que se llaman oposición
y piensan que lo mejor para ellos pasa por lo peor para el país. Y ese me parece siempre un comportamiento no leal. Yo creo que todo cubano lo que quisiera es, incluso los que quieren cambio, porque a mí no me cabe duda que muchas personas que quieren el fin del embargo y que quisieran participar de las reformas que están ocurriendo en Cuba, piensan hacerlo no porque coinciden con el sistema cubano, pero desde la paciencia de que cambios económicos por su propia dinámica vayan a generar a largo plazo cambios políticos que ellos quisieran. Yo creo que esa es una posición que me parece es patriótica, porque no le desea el mal al país. Ahora, todo aquel que diga lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, me parece que parte de una premisa, una lógica que no es patriótica. Y recordemos otra cosa también, que son dos elementos. Como estadounidenses, no nos conviene tampoco una situación de inestabilidad y de destrucción en el caso venezolano. Quisiéramos promover ahí una salida negociada, de conversación, y en el caso, y mucho menos, Estados Unidos ha dicho bien claro que nunca le convendría un colapso del gobierno cubano, porque la política, incluso a contrapelo de Jesse Helms, que siempre dijo hay que salir de Castro a toda costa, no pudo evitar que cierta lógica de política exterior se colara cuando desde la ley Torricelli se dice que la política de Estados Unidos es promover una transición pacífica. Fíjense, sin caos ni desorden. Esa es la política de los Estados Unidos, por lo menos que está proclamada. Ese es el cheque que tienen emitido, y nosotros ahí también tenemos un cheque para ir y decirle: yo vengo to cash this, a que usted haga una política acorde con los objetivos que proclama. Voy a hacerla, no. Hay 3 preguntas, pero lo que les propongo es lo siguiente: hacer una sola que es dirigida a Tony Zamora, y las otras 2 dejarlas para abrir la conversación entre cubanos, que alguien dijo que va a ser una bronca entre cubanos, pero no va a ser una conversación civilizada. La pregunta para Tony es: al principio de la revolución, ¿el gobierno cubano ofreció o no indemnizar o pagar a los americanos dueños de industria? Yo creo que ya se refirió a eso. Sí, inclusive yo conozco gente que le pagaron, no por industria precisamente, pero gente que le pagaron por tierras y propiedades. O sea, lo interesante de eso es que al principio hubo pagos. Yo conozco personas aquí en Miami que le pagaron a uno $300,000, a otro $200,000 el gobierno cubano. Y vino después, por supuesto, Bahía de Cochino, la misa de los cohetes, aquello todo se perdió, y entonces en los Estados Unidos le dieron el recurso de descontar las pérdidas cubanas en sus propios declaraciones de impuestos, que mucha gente lo hizo. Ahora, Cuba se ha arreglado con todos los países del mundo, España, México, Canadá, etcétera, pero no con los Estados Unidos. Ese para mí es uno de los grandes misterios, no sé cuál es. Me imagino que tiene que ver con que la mayoría de la gente le pagaron con los impuestos, o sea, descontando los impuestos. Pero los Estados Unidos nunca ha tratado de negociar el asunto de las propiedades con el gobierno cubano. Por lo menos que yo sepa, y esto creo que todo el mundo está de acuerdo, no creo que nadie que no esté de acuerdo con esto. Al principio sí hubo unos pagos. Bueno, vamos a terminar el panel y las 2 preguntas quedan pendientes para la conversación después de la merienda, ¿ok? Muchas gracias a los panelistas y bueno, fue un placer estar aquí con ustedes.